comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del video podcast La Suma de Designops. El día de hoy tengo como invitado a Santiago Martínez desde Argentina. Él es UX Lead en Lightbox, donde tiene ya casi un año trabajando. Anteriormente, él había estado trabajando en Wolox, que es parte de Accenture, y donde él implementó este playbook relacionado a líneas de carrera, los mapas de carrera, que de eso vamos a hablar justamente hoy, que creo que también hay en Lightbox están poco a poco implementando su ejecución. Así que bienvenido, Santiago, feliz de tenerte aquí. Cuéntanos igual un poquito más sobre ti. Bueno, muchas gracias, Alexandra, por sumarme a este episodio. Siempre creo que está piola compartir entre la comunidad las diferentes herramientas o las diferentes cosas que uno fue aprendiendo en esas diferentes etapas, ya sea donde está ahora o en el pasado, ¿no? Bueno, pues creo que ya me diste como una buena intro, pero bueno, yo soy Santi, mi formación es de diseño gráfico, o sea, hice la migración de gráfico a diseño de producto hace casi 6 años, más o menos, sí, 2018, que justamente fue un Wolox que me dio esa oportunidad de poder migrar. Yo venía de trabajar en una agencia de comunicación interna, muy diseño gráfico. Mi cabeza era diseño editorial, muy desde ese lado. Y realmente poder involucrarme en lo que es la tecnología y poder hacer ese cambio de mindset, ¿no? Sacarme el chip de diseño gráfico y transformarme en diseño de producto cuando ni siquiera todavía sabía que era un diseñador de producto. Creo que todos los que por ahí venimos de gráfico atravesamos eso, o comunicación, digamos, también, digamos, tenemos la suerte de estar en una profesión como que hay roles muy multifacéticos, distintos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por suerte pude transitar teniendo roles más de contribuidor, etcétera, y ahora más orientado ya hace 3 años más o menos al liderazgo de equipo, un poquito de design ops, un poquito hacemos un poco de todo, ¿no? Sí, como todos los líderes. Sí, Está sí, sí. bien. Bueno, Santi, bienvenido. Feliz, como te digo, de que estés acá. También me emociona mucho el episodio porque por ahí en el banco también estamos con temas de mapas de carrera y eso, y me parece súper interesante el conversar ahora sobre eso. Así que vamos de lleno al episodio, ¿se parece? ¿O quieres ahí contarnos un poquito más algo No, antes de empezar? podemos darle play nomás. Súper. Entonces, bueno, antes de entrar de lleno al tema, quisiera como contextualizarnos y todos ponernos en la misma página de qué son playbooks y para qué sirven, para Sí, sí, saber de qué es lo que vamos a hablar hoy día. total. Sí, también el Playbook es como una herramienta que hoy la vamos a ejemplificar en un Career Path, pero tiene que ser, es una guía de algo. Puede ser del Career Path, puede ser un Playbook que le mandas a un cliente con ciertas normas, alineamientos, etcétera. Particularmente, digamos, yo creo que la del Career Path tiene que ser, no te digo como la Biblia de la persona en cuanto a su crecimiento profesional, pero está como por ahí cerquita. O sea, tiene que ser una herramienta útil para tanto la empresa, porque le va a dar un marco teórico a muchas cosas este playbook de un career path, y sobre todo para la persona. O sea, porque tiene que ser esa fuente que la persona vaya a ver y le dé un entendimiento de a dónde llega su rol, cuáles son sus responsabilidades, cuál es la visibilidad que va a tener en una ventana de tiempo. Pero, digamos, para resumir, hoy un playbook tiene que ser un lineamiento de algo. Y hoy lo vamos a estar Claro. enfocando a un career path, ¿no? De acuerdo. De hecho, ahorita que lo mencionas, recuerdo uno que vi en una visita que hice a una empresa, a una consultora en enero en México, y te quiero preguntar, igual esto es como más informativo o es el mismo diseñador también puede interactuar con este playbook como algo muy personal. Ahí no sé si tienes como ese detalle. Al menos del enfoque de cómo me tocó trabajarlo a mí, se construye en conjunto, o sea, lo vas a construir en conjunto con el equipo. Al menos mi experiencia fue construirlo en conjunto con el equipo de People, siempre teniendo una bajada muy clara de la compañía de necesitamos hacer los playbooks para las diferentes áreas. Y un objetivo de los líderes del equipo de desarrollo, del equipo de QA, del equipo de sales, etcétera, es tener para esta fecha los playbooks desarrollados, ¿no? Entonces, el equipo de People que esté asignado para trabajar con nosotros en eso, nos va a hacer el seguimiento, nos dieron muchas herramientas también, y lo construimos desde líderes para las personas.
En mi experiencia sí se abrió como la oportunidad de que las personas den feedback, den sugerencias. Si hay algunas cosas que le parecían que no eran tan así, como para terminar de moldearlo. Pero sí, esa persona sí se lleva esa herramienta y tiene que ser parte no te digo de tu diaria, porque no es que vas hoy a la tarde me pongo a leer el playbook, probablemente lo leas en una Sí, instancia claro. más cerca de tener una review, una revisión, ¿no? de la performance, o también, digamos, o en algunas one-on-one que tengas con tu líder, de decir, che, o sea, tengo duda de esto, lo podemos revisar y llevarte al playbook como esa referencia para poder buscar. El playbook te tiene que poder dar respuestas a ciertas cosas, ¿no? Sí, 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 entiendo. Claro, me lo imagino como algo que realmente, como un material mucho más amigable y no solamente todo un manual enorme de líneas de Sí. carrera y de qué es lo que tienes que hacer, sino algo como un poco, incluso más visual, me imagino. Pero hablando, Mm. dale, Sí, cuéntame. sí. Que creo que o sea, yo tuve la oportunidad de ver algún que otro playbook más allá del que habíamos construido nosotros. Hay algo que sí me parece claro, que tiene que ser como súper fácil de leer, o sea, entendible, no muy extenso, digamos, después podés encontrarle las particularidades o las exigencias y necesidades de las compañías donde dicen, no, bueno, no sé, necesito que hagan un apartado entero de ejemplos, porque nosotros necesitamos que tengan ejemplos como súper claros. Nosotros en ese proceso que hicimos teníamos ejemplos, pero no era una página de ejemplos, era un par de ejemplos orientativos. Entonces es como, después entras como en ciertas particularidades que pueden variar, depende de la compañía, qué tanto se quieren extender en determinados aspectos, ¿no? De acuerdo. Y digamos, de los diferentes playbooks que pueden haber en el universo de playbooks, ¿por qué se priorizó este para el Career Path o cuál era más o menos la necesidad de contar con esto para el equipo? Básicamente había una necesidad de ordenar. Hacer un playbook de Career Path te lleva a ordenar tus roles dentro de los equipos. Que muchas veces pasa que las compañías no tienen claro exactamente qué roles son los que necesitan y tienen, ¿no? O sea, por lo menos a nosotros me acuerdo que me había pasado algo muy claro, que durante mucho tiempo teníamos el rol UX UI, el rol es un designer UX UI. Con el tiempo ese rol había evolucionado por una necesidad propia de la compañía y de su estrategia a Product Designer, pero nunca habíamos terminado de formalizar esa evolución de que el rol dejó de ser UX UI y pasó a ser Product Designer. Entonces, estas instancias de hacer los playbooks te ayudan un montón a realmente formalizar tu espectro de roles. O sea, a partir de ahora vos tenés un Product Designer, tenés un abanico de seniorities mucho más claro que antes. Los tenías porque sí teníamos una nomenclatura, pero, o sea, un abanico de opciones, un abanico de opciones, pero no era del todo claro. Vas a tener los líderes que ya existían, pero también capaz le pones otro nombre, le das una proyección, porque a veces también pasa que te llegás hasta la instancia de líder y no sabes muy bien qué le puedes ofrecer a la persona. Y también formalizar el path de gestión. Justo se dio en un momento en donde la estructura de la compañía se estaba reordenando, entonces había una necesidad concreta de reordenar esos roles, que eso, digamos, sería el beneficio para la compañía. Y por otro lado, había una necesidad de darle herramientas a las personas para tener una visibilidad, obviamente, y además llegar a las instancias de review con más elementos. Esto que te decía que los playbooks sumar ejemplos y a la persona le sirve, o sea, tener esos ejemplos. Puede hacer esa contrapartida de lo que está haciendo en su diaria y entender efectivamente si está en ese level, si está más abajo, bueno, también, si está más abajo habría que analizar por qué esa persona está desfasada, que es otro tipo de conversación, pero también si está haciendo más, o sea, qué es lo que le sigue y por qué esa persona no tiene ese cambio de remuneración o ese cambio de level o por qué no formalizas esas responsabilidades en él o ella, ¿no? Sí, está bueno. Incluso veo como hablando un poco como del objetivo, es tanto el team member, el diseñador que tiene que entender a dónde va, cómo continúa, cómo avanza, pero también es una necesidad del mismo líder de tener claridad de qué darle o qué línea, Total. claridad darle a sus diseñadores, ¿no? Porque también hay mucho dolor Sí, de los líderes, creo, ¿no? sí, mira, si lo pensamos como en el ideal, yo creo que este tipo de herramientas como otras te solucionan
un montón de problemas, que para mí es el problema de la expectativa. Yo creo que o sea, el pain que tenemos todos los que hemos dirigido equipos, hemos estado a cargo, hemos tenido personas a cargo, es hablar de una forma transparente el tema de las expectativas. Yo creo que el playbook te ayuda bastante porque pones en palabras esas expectativas que muchas veces, en algunos momentos, no las tenés. O sea, no sé, te quedas con una job description del día que te contrataron y después nunca más volviste a hablar con tu líder de las expectativas. Igual, error, digamos, yo creo que tiene que ser algo que se hable con frecuencia en las one-to-one o en los espacios que tengan los líderes con las personas, pero creo que venimos a saldar eso. Y también si das una visión, o sea, empezás a contarle a la persona cuáles son sus opciones, o sea, tenés y esto acá ya entras en un universo muy particular de cada compañía, pero pensando que le estás dando la opción a la persona, por ejemplo, de que tenga su crecimiento como referente técnico. Capaz esa persona, no sé, en pasado ya hizo un pass de gestión, no le gustó, rompamos el mito de que el crecimiento de los designers solamente es para un rol de manager. O sea, hay muchas compañías que necesitan personas extremadamente senior, que sean como tipo muy detallistas, que no quieren ir por el path de gestión. Entonces, darle esas opciones a la persona y que eso esté reflejado en algún lado es muy importante. Es muy importante creo que para un líder, porque está siendo transparente con la persona. Transparente en el sentido que les da las opciones. Después puede pasar que la compañía, bueno, no pueda como sumar esos roles por ahora y entras en otras discusiones, pero creo que tenés ese win-win. O sea, vos como Sí. líder sos transparente con la persona entiende hacia dónde va su rol, porque o sea, este tipo de discusiones me pasaron en muchos lados, lo charlo con colegas, es muy frecuente, es tipo que te digan, no sé a dónde voy, cómo voy, qué me puede ofrecer. Sí, de acuerdo. Yo creo que la palabra clave ahí, como dices, es transparencia, porque si no tienes una única fuente de la verdad, no tienes algo totalmente actualizado, ¿cómo la gente va a saber a dónde está yendo y si lo está haciendo bien también? Así que me llevo mucho esa palabra, es súper importante en un tema que es bien delicado como en la línea de carrera y crecimiento de una Sí. persona, así que está bueno. Y digamos, ya entrando más como al detalle, ¿cuál fue ese proceso de construcción? Porque creo que también quienes nos escuchan, si es que tienen justamente esta necesidad, les serviría un montón de referencia entender ya más a detalle qué tendrían que hacer, Sí. qué pasos, a quiénes también incorporar en este proceso, ¿no? Bueno, como siempre los roles de Design Ops y de líderes, nosotros hablamos mucho con muchas áreas y hacemos puentes todo el tiempo. Creo que el 80 o 70% de nuestras tareas es hacer puentes y facilitarle al resto de las personas su diaria. Creo que si hacemos eso, ya cumplimos un montón de nuestro rol. Acá, en este caso, fue como súper importante el nexo con el equipo de People. O sea, había una persona o dos, creo, que estaban como abocadas 100% a este proceso. Y ellas nos empezaron a dar ciertas herramientas para empezar a construir el playbook. Realmente cuando empezás de cero y no tenés como una base ni nada, es un ejercicio difícil. A mí me tocó agarrar un proceso empezado y hacer una B2 y después haber hecho una B3. Y ahora, digamos, próximamente, probablemente donde estoy trabajando ahora, tengamos que hacer una B2 de algo que ya existe. También con este ejercicio de definir los roles nuevamente, ¿no? Creo que es importante poder mapear el seniority de tu equipo primero, o sea, tener más o menos claro de dónde hasta dónde vas, de dónde querés empezar y dónde querés terminar, o proyectualmente a dónde terminarías, y eso está directamente relacionado con la proyección que tenga la compañía en función de su crecimiento, digamos, o del tamaño de su equipo, del tamaño que tenga el equipo de producto, el equipo de diseño, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, me parece un ejercicio súper interesante empezar a mapear cuáles son las responsabilidades que hoy estamos asociando a esos roles, ¿no? En nuestro caso, al menos con la última versión que nos quedamos como con tres conceptos o como tres cualidades que son las que van evolucionando a medida que la persona va creciendo en su level. Hay lugares donde le llaman manager level, otros lugares donde le llaman career level, etcétera, como que eso va variando un montón, pero sí hay le corresponde un número, o sea, un abanico tipo del 13 al 7 teníamos nosotros, en otros lugares sé que son como por letras, ABC o 5, 4, del 5 al 1, etcétera, ¿no? Varía un montón eso.
Y esas responsabilidades las tenés que asociar como con cierto espectro, digamos. Y esa responsabilidad es la que va a evolucionar a medida que la persona crece, ¿no? Al menos en ese momento nosotros teníamos como, eran tres las que abarcaban a un rol de contribuidor. O sea, y que era diseño y creación de prototipos, calidad de validación y estrategia de producto. Esas tres como responsabilidades macro llegaban hasta cierto nivel y después, cuando la persona hacía el salto a ser un líder técnico o un technical lead, se le sumaba como lo que es expansión del conocimiento, que está más relacionado con el mentoreo, con el armar capacitaciones, etc. Bueno, con esas responsabilidades uno tiene que empezar a mapear cómo la responsabilidad crece. Y si uno lo ve desde el punto de vista de la persona cuando tenés un rol más junior, en esa etapa más de comienzo, probablemente esas tres responsabilidades estén más en el abanico de la persona está acompañada, o sea, mapear que la persona está acompañada por otro diseñador, que su función realmente es muy superficial, que está aprendiendo. Nuevamente acá depende cómo la compañía, qué tipo de roles puede tener o no tener, digamos. Acá estamos hablando que el rol, lo más incipiente era una persona realmente muy junior que probablemente era su primer trabajo, ¿no? Cuando ya y a medida que esas responsabilidades evolucionan, la persona se va involucrando y es re importante describirlo en esa evolución. O sea, no es lo mismo decir que la persona está acompañando un proceso de pruebas de usabilidad con usuarios, que la persona las ejecuta. Y no es lo mismo que la persona las ejecute, que la persona ve esa información y toma una decisión. Y no es lo mismo que la persona la ejecuta, toma la decisión, etcétera, que, no sé, cuestiona esos datos que obtiene. Así es como la tarea va evolucionando y es muy importante irlo describiendo en el playbook porque da noción de cómo la tarea, la responsabilidad de esa persona crece y va cambiando. Y al comienzo la persona aprende de lo otro y después esa persona comienza a enseñarle a otros, empieza a tener. Sí. Justo se Y iba a decir esa parte ya de enseñanza, que siempre en algún momento, ya cuando estás tan maduro en algún comportamiento, alguna skill, ya tienes que ser capaz de enseñarlo también, ¿no? sí, sí. Algo que también me parece como súper interesante mapear en el playbook es a medida, a medida que va creciendo el level de la persona o como le queramos llamar, qué responsabilidades se le habilitan a la persona. O sea, por ejemplo, puede pasarte que al comienzo la persona pueda estar, no sé, ser trainer de alguna persona que ingresó nueva, pueda estar en alguna entrevista técnica de un nuevo ingreso, como observador al comienzo, y después ya se le formaliza que esa persona puede, no sé, estimar una propuesta comercial, puede ser trainer, puede involucrarse en tareas del departamento, generar procesos, etcétera, ya haciendo el salto más a líder, ¿no? Pero también ir mapeando como qué responsabilidades son las que te habilita un salto u otro, me parece re importante porque también, vuelvo al comienzo, esto que decía, la persona, esa herramienta que toma y le sirve para después darse cuenta, che, o sea, yo estoy tomando entrevistas, ¿por qué sigo estando en level, no sé, 11? Si esto le pertenece al level 10. Como ese tipo de cosas son muy útiles. Hasta te diría, nosotros en uno de las herramientas, en uno de los playbooks teníamos al final una tabla donde había un listado de tareas, o sea, tipo bullet, súper claro, eran creo que 10 y todo el abanico, y entonces ibas marcando cuáles aplicaban a cada rol. Y o sea, me parece como una herramienta súper clara, que es fácil de leer, que la puedes discutir con las personas, etcétera, ¿no? Sí, de acuerdo. Y hablando ya de todas estas cosas que nos has mencionado, ¿cuáles tú considerarías que son como esos contenidos, o no sé, incluso el playbook que tú has tenido oportunidad de armar, tenían como capítulos o etapas como muy bien marcadas que tú dices, esto sí o sí tiene que estar, como bueno, los comportamientos que me decías, lo de las responsabilidades, o si el playbook se suele dividir por seniority, por especialidad, o sea, más o menos cómo Sí. es esa estructura y división de cada capítulo, digamos. En nuestro caso, y nuevamente adaptado a mi contexto, creo que probablemente en otras compañías puedan tener un playbook mucho más robusto que el nuestro. Nosotros teníamos el rol de Product Design,
que abarcaba desde el level 13 hasta el level 10, si no me equivoco. Entonces ahí ya, ya lo vas, lo vas como separando por seniority y por roles. Nosotros en ese momento terminamos teniendo 3 roles, lo que es el product design, que iba desde un junior hasta más o menos un semi-senior, sería. Ahí también depende de la compañía qué tan cómoda se siente poniendo los nombres del seniority de esa manera, que también a veces es como polémico, la gente, etcétera. Y después tenías como el rol de technical leader, que llegaba hasta lo máximo que teníamos en ese momento, que era como un level 7, que era ser de referente técnico y ser 100% una carrera de referente técnico. Y además también sumamos en su momento lo que es el playbook para el rol de gestión, que el rol de gestión en su momento era como un Product Design Manager que empezaba como en un level 8 o 8 o 9, no me acuerdo, y tenía 8, 9 y 7, 9, 8 y 7 para lo que era un PDM en ese momento. Esos eran los roles por, digamos, la necesidad de la compañía que estaba enfocada a Product Design. Yo creo que una compañía, no sé, de producto mucho más robusta, probablemente necesite tener ese rol de Product Design y además necesite tener el de UX Research y además necesite tener el de UX Writing, etcétera, ¿no? Como te decía, tenés como esas 3 responsabilidades que uno la va describiendo. Me parece re importante sumar ejemplos, aunque sean pocos, pero sumar ejemplos para que la persona pueda asociar la responsabilidad con su tarea, ¿no? Está bueno también como darle un contexto de qué responsabilidad abarca, qué grado de autonomía implica ese rol y también como capaz darle una columna a eso para explicarlo y cómo es el impacto de sus decisiones. O sea, parece que muchas veces está bueno y que te da a entender que no es lo mismo una persona que sea junior que una persona que sea líder. O sea, realmente el impacto de las decisiones de esas 2 personas es diametralmente distinto, digamos. Entonces, como que tal vez también está bueno como mostrar esa evolución del impacto de las decisiones de la persona en el playbook, porque les sirve para dimensionar cómo la responsabilidad de esa persona va creciendo a medida que va avanzando el tiempo en esa compañía. Claro, sí, Y me parece bien interesante eso que dices del impacto de las decisiones. Y bueno, lo que habíamos charlado anteriormente, lo de los roles que habilita. Eso me parece que, o sea, teniendo como, es un Excel, al menos en el momento, como yo lo planteé, es un Excel, tenés las pestañas por los roles, tenés una misma estructura, también está las responsabilidades que se suman cuando la persona pasa a un path de líder, sin ser un líder de gestión 100%, pero le sumás responsabilidades, creo que eso también es interesante, mapear, o sea, tal vez en otras compañías les sirve tener una cantidad de responsabilidades para lo que serían los primeros roles, primeros años o primeros estadios de ese level y después esas mismas responsabilidades más otras más para otra etapa y sí, ya cuando es un rol 100% de gestión, la realidad es que las responsabilidades son otras, o sea, eran 5 distintas, más enfocadas al management, al recruiting, al, no sé, visión estratégica, etcétera, ¿no? Claro, y ahí hablando de justamente eso que habilita, ¿de qué manera esto les ayuda en esas evaluaciones de desempeño? O sea, me lo mencionaste un poquito al inicio, de que eso obviamente le da más claridad, o incluso este playbook es más consultado en estas épocas de evaluación, Sí, pero sí. ¿cómo ha sido ya para ustedes esa experiencia en esta evaluación ya anual, me imagino, de desempeño? Total. Sí, sí. También venía de la mano de eso, la necesidad, como llegar a esas evaluaciones de desempeño como de forma más, eh, como un proceso más tranquilo para todos. No deja de ser un proceso estresante, ¿no? Nuevamente expectativas. Que o sea, es crucial, la gente que esperaba crecer y no crece, etcétera, ¿no? Las discusiones, bla, bla. Particularmente, donde yo estaba trabajando en ese momento, el proceso de lo que eran las evaluaciones de desempeño, además, digamos, de tener un playbook, uno armaba un caso para que tu líder lo defienda en una mesa redonda con otros líderes, ¿no? Que es una herramienta polémica, ¿no? O sea, hay algunos que lo odian porque es como me estás dando más trabajo como contribuidor de armar algo, pero yo creo, y tal vez es como viéndolo ya como de overview por mi experiencia, etcétera, que nuevamente es una herramienta más transparente. O sea, porque primero estás justificando la promoción que quisieras tener, digamos, ¿no? O sea, dando como razones concretas, o sea, el líder tiene que acompañar a la persona en el momento que hace ese playbook y tiene que ser muy estratégico el líder al momento de contar lo que la persona hizo
y poder darle la herramienta a la persona para que realmente descubra en lo que hizo dónde está la estrategia, o sea, dónde fue esa persona realmente estratégica para demostrarlo, ¿no? Entonces el playbook, también al darte ejemplos, te ayuda a ese orden y también te va ordenando para llegar a la presentación del caso con un entendimiento más global de dónde estás parado vos y hacia dónde querés ir. Y realmente, si haces un análisis como súper minucioso, si vos estás parado acá y querés llegar a este otro y el playbook te está diciendo qué tenés que hacer, qué deberías estar haciendo, realmente es poner, no digo que sea tan fácil, pero es sentarte a ver, bueno, tengo que empezar a hacer todo esto porque yo quiero hacer ese salto. Y te da una visibilidad de qué deberías estar haciendo para llegar ahí. Esto no quiere decir que me pongo a leer el playbook de alguien que es super senior. Ah, bueno, me voy a poner a hacer eso. O sea, realmente cuando pasan esas situaciones es porque alguien que entró muy desfasado en sus responsabilidades o realmente tenía un talento oculto y sabía un montón, no sé, de inteligencia artificial y justo llegó el proyecto de inteligencia artificial, ¿no? Eh, pero te da ese entendimiento para saber hacia dónde podés ir y qué se viene después. O sea, creo que no te digo que soluciona todo, ¿no? O sea, porque no soluciona todo. O sea, siempre hay como roces, las instancias de evaluación de desempeño son estresantes para todos. Para nosotros, porque estamos como líderes, porque estamos corriendo con el tiempo, que te persiguen con que tenemos que cerrar los números, etcétera, o que los números no cierran, que los números sí cierran, que podemos promocionar a este, que podemos promocionar al otro. Y para la persona también, porque la persona quiere ese reconocimiento, la persona quiere crecer, quiere más remuneración, o sea, lo que sea, digamos, depende, o sea, son múltiples enfoques lo que puedes darle. Sí, te entiendo. Y sobre todo por eso que dices que son momentos muy estresantes, pero creo que tener algo como esto ya escrito y obviamente que socializado con todos, o sea, todos estamos en la misma página, ayuda a que no sean tan complicadas ciertas conversaciones o ciertas decisiones también, ¿no? Sí, Así que sí, sí, sí. está bueno eso. Y a partir de esto, no sé si es que han podido ustedes definir o establecer objetivos más justos para cada miembro, cómo Mm, ha sido ya también pensando, incluso ya pasé la evaluación de desempeño, empezamos sí, un nuevo año, esto cómo me ayuda a mí a darle mayor como mm, tranquilidad a sí, los team members de a dónde van y qué tienen que hacer, ¿no? total, sí. Yo creo que por ahí sí, indirectamente, terminó ayudando a generar esos objetivos más justos. O sea, mismo ejemplo, hacia dónde quiero ir, entonces puedes mirar hacia dónde quieres ir y de ese hacia dónde ir poder tomar ciertas decisiones en tus objetivos para los próximos meses, ¿no? O sea, también te sirve como de ejemplo, o sea, ese, no sé, ese level siguiente para decir, bueno, o sea, yo tengo que empezar a poner en práctica eso, ¿cómo lo hago? Entonces, hagamos un plan para poner en práctica eso en la diaria. Yo creo que con los objetivos también creo que siempre hay que hacer un trabajo muy, muy fuerte con las personas que uno tiene en los equipos para que las personas realmente tomen como propios los objetivos y que nuestro rol es poder darle herramientas, guiarlos, alumbrar ese camino, pero los objetivos son propios. Y también está bueno hacer ejercicios con las personas en función de los objetivos. A mí personalmente esta situación de nos sentemos a ver los objetivos y que yo te diga qué tendrías que estar haciendo para tu crecimiento profesional y decirte no exactamente qué tenés que hacer y cómo medirlo, me parece un poco aburrido. Me parece que es un proceso de crearlo en conjuntos. Obviamente depende del seniority, ¿no? O sea, creo que hay personas como si tenés una persona muy, muy junior, probablemente tenga mucho más herramientas y vos tengas que hacerle mucho más seguimiento y estar mucho más presente, etcétera. Pero cuando hablamos de seniority más avanzado, la realidad es como que acá tenemos que co-crear y la responsabilidad de esos objetivos tuya, yo tengo que darte herramientas para poder crecer. Usemos el playbook como referencia de eso, tomemos los ejemplos, entendamos cómo es el rol que sigue, entendamos dónde estás parado vos, que es una herramienta útil. Sí, de acuerdo. Me parece súper bueno eso también de tomarlo como referencia porque creo que es el material guía que te puede ayudar a lo que viene para tu carrera para más adelante, ¿no? Así que está bueno. Santi, como ya para ir terminando, ¿cuáles han sido esos principales aprendizajes de todo este proceso? Si volvieras para atrás, ¿qué harías diferente? O sea, ya más o menos como para darles ese regalo a quienes nos están escuchando y aprender también de esas no voy a decir errores, pero oportunidades de mejora que pudiste haber encontrado en el camino. En general, el saldo sí fue positivo, me acuerdo, o sea, como que estaba bueno como sumar una herramienta.
Nosotros tuvimos como varias iteraciones y también tuvimos un proceso en el medio que tuvimos que adaptar el playbook a la compra de la otra compañía, entonces había que hacer unas modificaciones. Creo que es importante, bueno, mapear bien las responsabilidades. Por ahí, digamos, el proceso de la creación del playbook también implica como un reordenamiento de los seniorities en el equipo o blanquear ciertos seniorities en los equipos. Te diría, sí, tomar eso con cuidado. Todas estas etapas en las que una persona ingresó y se le dijo que era un rol, al menos particularmente donde yo estaba trabajando había pasado eso, o sea, como que durante mucho tiempo se contrató, etcétera, etcétera, y después se armó un playbook y se ordenó los roles y se dijo, bueno, vos sos, no sé, sos semi-senior, y vos sos senior, y vos sos junior plus, o lo que sea. Eso generó mucha fricción en el equipo por personas, digamos, que sentían que en realidad tenían otro seniority, etcétera. Pero no, creo que mi recomendación es como tomar ese tipo de cosas como con cuidado, ver cómo se transmite, etcétera, digamos. Son como esos pequeños golpes al ego que uno termina teniendo cuando, no sé, creía que era un seniority o efectivamente lo es y el proceso fue injusto o lo que sea. Pero no, como tomar con cuidado eso. Y sí creo que es re importante transmitirle al equipo y abrir el debate y que el equipo pueda como dar sus comentarios. Obviamente, yo creo que esto depende un montón del tipo de estructura que tenga, digamos. O sea, si tenés un equipo de 100 diseñadores, y me parece un poco difícil, pero si tenés una estructura más chica en donde hay un ida y vuelta mucho más directo, no sé, aprovechar las one-on-one y comentarle a la persona, mostrarle, decir, mira, estamos construyendo esto, trabajarlo con los perfiles más senior, los que más están orientados como a technical leads. Obviamente para mí esto es responsabilidad de los managers o de la persona que tenga a cargo el equipo. Algo muy interesante es hacer el ida y vuelta con los otros departamentos, porque acá hay algo que creo que no lo habíamos comentado. También el playbook te sirve para equiparar las responsabilidades de las otras áreas, porque justamente vos llegás a esa mesa de la review de performance y la realidad es que si Juancito es designer y está en level 10 y Pepito es devs y está en level 10, indistintamente que esas personas estén en diferentes áreas, tienen que tener las mismas responsabilidades. O sea, responsabilidad en el sentido, digamos, o sea, porque jerarquía, por decirlo así, ¿no? O sea, no es porque el diseñador tenga que saber codear ni que el devs tenga que saber diseñar, pero te da como una horizontalidad El mismo y nivel al estás en... menos de responsabilidad, ¿no? Exacto, total. Entonces está bueno ese ir y vuelta, es súper necesario. O sea, que el desarrollador, o sea, la persona, el engineering manager o quien sea que esté a cargo, lea el playbook de diseño y etcétera, digamos, como que hagas ese enroque de las diferentes áreas, porque también te da entendimiento de qué está haciendo, o sea, cómo lo están planteando. Obviamente la estructura es la misma, más o menos, capaz puede haber alguna diferenciación específica de alguna área, al menos creo que cuando nosotros lo hicimos no, no había una diferencia. Y otra cosa que capaz no lo dijimos en su momento, la versión anterior, que es de la última final que se tuvo, eran más las responsabilidades que se describían y sí se separaba entre la hard y la soft. O sea, eso quedaba como súper separado. Es un input y es válido y también, digamos, puede servir. Me acuerdo que como que esa B2 que habíamos tenido, que era muy robusta, era muy grande y después pasamos como a la última versión que fue un poco más acotada. Pero sí, o sea, sirve un montón como mapear qué es lo soft y qué es lo hard y darle una descripción a esas responsabilidades. No tirar títulos por tirar, digamos, sino De como dar, acuerdo. dar contexto. Sí, que sea lo justo y necesario. Está Sí, sí. súper bueno. Santi, no, de verdad, gracias por todo lo compartido hoy día. De todas maneras, antes de terminar la conversación, te hago la pregunta que es la común en todos los episodios, que es qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tomar en cuenta los designers para afrontar los retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño. Total, sí. Yo creo, como te decía al comienzo, para mí una parte de nuestro trabajo es tender puentes en las diferentes áreas, así que hay que tener mucha predisposición para hablar, para llegar a acuerdos, para entender los problemas de las otras áreas, para que a nosotros nos repercuten y que son parte de nuestra diaria. Proponer, acá hay que proponer mucho, hay que proponer otras formas de trabajar, nuevas, etcétera. Hay que entender, hay que charlar con los designers para entender sus procesos y plantear mejoras.
Y creo que hay que tener, y esto tal vez, o al menos a mí fue como lo que en cierto punto por ahí me costó más, que es entender los procesos y que el hecho de estandarizar es menos tiempo y menos tiempo para la compañía va a ser más dinero, probablemente. Y agilizarle el trabajo a los otros designers, o sea, estandarizar un template, o sea, uno tal vez cree que no repercute mucho, pero si lo empezás a cuantificar en horas, y esto después lo ves en horas asignadas y lo charlas con operaciones, etcétera, es un ahorro de dinero para la compañía. Entonces creo que los roles de designers tenemos que entender qué está pasando en las otras áreas y cómo empezás a unir esos mundos. O sea, cómo lo unís con desarrollo, cómo lo unís con QA, cómo con el equipo de people, cómo eso afecta al equipo. Poco creo que es parte de los que formal o informalmente hoy oficiamos de Design Ops dentro de los equipos, ¿no? Sí, así es. No, gracias por eso. El tema de Mm, los stakeholders es súper importante, así que siempre hay que tenerlos en cuenta. Gracias una vez más por habernos acompañado hoy día. Creo que nos llevamos, porque me incluyo, mm, muchos aprendizajes, referencias e inspiración para también aplicar algunas cosas en el trabajo y que, de hecho, como tú dices, el playbook no lo relaciona, no es solamente de un career path o mm, de todo el crecimiento de una persona, lo relaciono también, no sé, con como el playbook de las comunicaciones dentro del equipo, el tema, o sea, hay total. muchas cosas que se pueden utilizar y ver de qué manera puede servir para el equipo y de que tener solamente una fuente de la verdad y poder estar todos en la misma página socializándolo con el equipo, que al final es lo más importante. Mm, Así que de verdad, total. muchas gracias por todo lo compartido hoy día, Santi. No, a vos, gracias por el espacio. Sí, y también gracias a los que nos han escuchado hasta aquí. Ya nos vemos en un siguiente episodio en un par de semanas. Así que adiós, gracias.